Hola, mi gente preciosa, mi gente querida, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momentito en el que me contactes. Fíjate algo, yo me siento muy feliz, muy agradecida, muy orgullosa porque es imposible no sentir la frecuencia, la energía, el amor, la paciencia, la entrega que todos y cada uno de nosotros hemos tenido. Se escucha una sensación de, de libertad. Se huelen aires de libertad, aires de, aires de paz, aires de amor, claro que sí, pero ahora más que nunca en pie, en pie. Empezamos con tu amiga Jenny de Soltarot. Vamos a empezar hoy con, ya me conocen los que me siguen y los quiero mucho, los quiero mucho. No espero, siempre espero ansiosa el momento de poder conectarme con ustedes porque de verdad que prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Se ha formado una maravillosísima comunidad de gente muy inteligente, gente muy respetuosa, gente entendida, gente que sabe de energía, gente que tiene conocimiento con respecto a saber escuchar su alma, su corazón. Eso me tiene muy feliz, muy orgullosa. De verdad, lo agradezco profundamente en el alma. Así que bueno, aquí estamos, aquí seguimos y más que vamos a seguir. Claro que sí, con el favor de Dios. Aquí nos viene, mira qué lindo, ¿no? Ya, voy a sacar las cartas así. Fíjate algo, vamos a hacer una lectura oracular un tantito diferente, mi gente amada, porque la ocasión lo amerita. Tenemos aquí arcano número 49, número 11, número maestro. Tenemos la recuperación del alma y el consejo. A ver, vamos a centrarnos en estas dos cartas oraculares con las que se está empezando la lectura. La recuperación del alma nos recuerda aquello que sabemos ya por vida, sabemos por alma, por fibra genética, por ADN, de lo que tenemos que hacer para avanzar y evolucionar. Es esta evolución, este crecimiento que ya tenemos innato en nuestro ser, esta capacidad del venezolano de resistir, de ser resiliente, de avanzar, de crecer, de prosperar, aunque sean las circunstancias más terribles, esa capacidad, fíjate como la crisálida libera una mariposa preciosa, es esa capacidad de, aunque la estemos pasando mal, tenemos la resiliencia suficiente para darle la vuelta a las cosas y para sacar lo mejor de cada circunstancia. El consejo nos está hablando de esa voz interna que todos estamos ahora escuchando cada vez más fuerte, esa intuición con la que estamos conectando, esa intuición, esa red a la que estamos conectando a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, ese reconocer las emociones, ese saber que es completamente válido, perfecto y permitido sentirnos de repente algo tristes, pero automáticamente remontamos el vuelo. Maravillosas energías. Yo quisiera dejarlas todas fuera, pero imposible. Vamos a ver. Vamos ahora con este oráculo maravilloso. Me encanta cómo empezamos la lectura. Sí, señor, las energías que hay hoy sobre la mesa prometen ser interesantes, prometen ser muy bonitas. Como siempre, claro que sí, como siempre. Vamos a conectar, a decretar de que así sea, que así serán, claro que sí, abriéndonos camino, abriéndonos territorio, abriéndonos camino medio de la maleza. Tenemos aquí la energía de los animales guías de Avalon, número 22, número 11, números maestros, evidente guía angelical en estos momentos. La sierva nos habla de la delicadeza y de la diplomacia. Esto va a ser muy importante para la lectura porque esta energía me está hablando de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con sagacidad, con tenacidad, con amor, con cariño, con mucha inteligencia, con delicadeza, con sutileza y una palabra muy importante, con diplomacia. Claro que sí. Tenemos aquí, fíjate, wow. Gracias, 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 gracias. Me gusta barajar las cartas, me gusta barajar las energías, pero cuando las energías quieren manifestarse, se manifiestan. Aquí tenemos de los animales, guías de Avalon, el ciervo, orgullo y liderazgo, ciervo y la sierva. Me encanta cuando las energías oraculares se unen y quieren hablar. Esto es una energía muy importante porque nos está refiriendo precisamente a un momento en que estamos enfrentando ahora mismo de
la delicadeza de hacer las cosas, de saber hacer las cosas con diplomacia, con atino, con entrega, muy meticulosamente, pero con mucho orgullo y mucho poder de liderazgo. Esto es una energía prácticamente para estamparla en una enciclopedia, de verdad, porque esto es un equilibrio prácticamente maestro de las emociones y de la forma de hacer las cosas, la energía del liderazgo, de la diplomacia, hacer las cosas con orgullo, con altivez, pero sobre todo con mucho respeto. Con mucho respeto. ¡Wow! ¡Qué encanto de energías! Vamos a por esto, vamos a seguir avanzando en estas cartas, en estas energías, mi gente bella, mi gente amada. Claro que sí, me quedo con una cartita de este maravilloso oráculo. Nos dice: la diosa del conocimiento, comienza a aplicar lo que ya sabes. Claro que sí, es momento, ya que todo lo que hemos aprendido durante tantos años, todo lo que sabemos, es momento de aplicarlo. Confiemos en nuestra intuición, confiemos en esa voz interna que nos grita y nos clama, que sigamos avanzando, que sigamos adelante, que no desfallezcamos, que tengamos el corazón agarradito entre las manos y lo protejamos y lo cuidemos, que no permitamos que entren en nuestras mentes pensamientos de derrota, pensamientos de queja, pensamientos de desánimo. No, señor, es momento prácticamente que de estar así, orgullosos, orgullosos, con la mente en alto, con la mente en alto y con el foco con el foco dirigido hacia donde queremos ir. Siento ya sacar una más que nos habla. Hoy he estado muy de oráculos la energía, pues yo me dejo guiar, claro que sí. Tenemos aquí el ángel de la orientación. Por algo será. Cuando los oráculos quieren salir es porque hay muchos mensajes, ya lo vamos a desglosar con el tarot, pero me encanta que el ángel de la orientación nos diga: un renovado sentido de dirección y propósito pronto se manifestará. Está más claro que el agua. Estamos viviendo un momento en el que las directrices, en el que el camino se va a ir ampliando cada vez más. Yo voy a traer estas para acá adelante. Yo enamorada de las cartas oraculares porque son un claro camino que indica lo que son las energías al momento. Me encanta cuando se nos presentan los ángeles de la orientación porque nos están indicando este renovado sentido de dirección. No sé si lo sienten. Se siente como cuando estamos empezando cuando éramos pequeños y empezábamos un nuevo curso en el colegio, que nos sentamos así en el pupitre, atentos a escuchar lo que el nuevo maestro o nueva maestra va a decir. Es muy hermoso, porque ya mira qué belleza, habíamos avanzado, superado el curso anterior y nos sentíamos con las capacidades plenas de escuchar lo nuevo que venía, con ese corazoncito lleno de ese deseo de conocer, de aprender y con muchas ganas de ofrecer también, con muchas ganas de dar, de opinar, de compartir, de decir, de participar. Me gusta mucho. Mira, ahora mismo vamos a empezar estas energías maravillosas. Les recuerdo, mi gente, que hoy es un día espectacularmente a nivel energético. Hoy es viernes 13 de septiembre, muchas energías movidas en este momento, mucha potencia a nivel comunicacional, a nivel de información. Estemos muy atentos, sobre todo a lo que presentimos todos y cada uno de nosotros principalmente. Estemos atentos a nuestras comunicaciones individuales, a nuestros sueños y a lo que se nos dice a nivel de intuición. Me gusta la energía que está presente ahora mismo porque hay mira, salió de primero Caballero de Espadas. Caballero de Espadas nos está hablando de esa energía precisamente que va a ir dirigida y protegiendo ahora mismo a este hermoso 6 de copas. Protección básicamente para la gente más vulnerable, niños, personas mayores, personas enfermas, mujeres débiles que tengan problemas, gente que por una razón u otra no pueda por sí misma proveerse cuidados, por sí misma no pueda proveerse atención. Aquí está llegando una potente ayuda primeramente hacia eso. No me gusta, hay palabras que no me gusta pronunciar porque son demasiado, sentencian mucho, pero esto es como una apertura a nivel de milagro, ¿no? Es como que hay una frase muy linda de Mateo 5:6 que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia divina se manifestará. Sí, Señor. Fíjate algo, la justicia divina se manifestará para aquellos seres inocentes que han confiado, gente de alma noble, alma pura,
pueblo puro, pueblo noble, pueblo que ha confiado, pueblo que no pierde la fe, arcano mayor del loco, número cero, de inicio prácticamente desde cero, más nunca, nunca mejor dicho. El arcano del loco tiene el mundo a sus espaldas, tiene el mundo a sus espaldas y tiene el mundo de frente. Viene ya del mundo y va hacia el mundo. El arcano del loco nos está hablando precisamente de esa inocencia que estoy hablando, que comenté al principio, de ese niño que empieza un curso con todas las ganas de aprender, de conocer y con ese deseo de aportar lo que ya sabe, sabiéndose protegido, cuidado, sabiendo que las cosas que más ama, más quiere y más necesita están garantizadas. Wow, qué belleza de energía. Fíjate algo. Aquí me están hablando directamente esto es un tres de espada, de esa sensación que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Por eso es que me gusta mucho esa cita que acabo de dar, de que bienaventurados aquellos que han sufrido y que han sentido ansias de poder, ganas de poder, ansias de poder, no, que han sentido ansias de libertad, ansias de que sean escuchados, deseos de prosperar, de avanzar, de crecer, de evolucionar, que han sentido el dolor en sus almas muy fuertemente porque la justicia se presenta, la justicia llega. Esto cada vez me está gustando más, sí, señor. Fíjate que aquí la templanza nos está bendiciendo, arcano mayor me gusta, la templanza cuando se presenta en este tipo de energías porque nos está hablando precisamente de aquello que hemos hecho bien y de ese equilibrio que hay armónicamente ahora entre la sociedad y entre lo que es la parte tanto interna como externa de nuestro país. Se ha conseguido un equilibrio, se está consiguiendo y se está trabajando y más que se va a hacer para liberar, para avanzar, para crecer. Esto solo nos está indicando, que no es poco, que se están haciendo las cosas en un nivel adecuado, en un nivel con mucho respeto, con mucho cariño. Como dije al principio, esto es algo para tomar nota y repetir, señores. Esto es algo para tomar nota y repetir. Es imposible que quede, que no pueda ser observado. Esto es imposible no ser observado. Esto es un antes y un después. Esto es un antes y un después, un ejemplo a tomar para la gran mayoría de los países, sobre todo los países que aman la democracia, que aman la libertad, que aman la evolución de sus hijos, que aman ver a sus hijos crecer en libertad. Esto es un antes y un después. Por supuesto, aquí la rueda de la fortuna ha girado a nuestro favor. Aquí vienen, ahora mismo vienen, esto ya está cerca. Aquí tenemos otro caballero, en este caso es un caballero de oros. Caballero de Oro nos está hablando de toda la disponibilidad a nivel de oros, a nivel a nivel de dotación, a nivel de equipos, a nivel de tecnología. Espadas y oro nos habla de fluidez, de velocidad. Fíjate que esto es lento pero seguro, aquí hay muchísima estabilidad, aquí hay un saber hacer las cosas muy bien y muy bien pensado. También nos habla con la rueda de la fortuna de que hacia donde gire la rueda va a girar hacia nuestro favor, porque hay estabilidad y confianza y firmeza, hay mucha fe. Para eso se están manejando las energías, están trabajando para equilibrar y para protegernos ante cualquier daño, ante cualquier mal. Wow, mi gente, qué bonito. Me gustan estas energías hoy, precisamente que salgan hoy, día viernes 13 de septiembre, porque hay una energía en el ambiente de muchísima evolución, muchísimo crecimiento, muchísima paz y muchísimo autoempoderamiento. Nuevas tradiciones. Me están hablando también de nuevas tradiciones, nuevas fechas para apuntar en nuestros calendarios, nuevas fechas para celebrar, nuevas fechas para bendecir y para agradecer, nuevas páginas que se escriben en los libros. Me encanta. Voy a cambiar las energías de este tarot. Si hay alguna pregunta. Bueno, evidentemente se siente unas nuevas energías como dentro del camino, como una bifurcación que da como nuevos caminos. No se comprende por qué la gente no puede ver que cada día hay una victoria. O sea, tenemos, por un lado, María Corina resguardada y ayer entrevistada por uno de los youtubers más famosos del mundo, el más famoso y reconocido de España, un mensaje que llegó a millones de personas. Tenemos a un presidente electo caminando por los jardines de la Moncloa con el presidente de España, que eso no lo hace cualquiera. Entonces, lo evidente no tiene dudas. En tal caso, la duda, ¿qué está pasando? Ah, bueno, y también tenemos 2000 sanciones
de parte de los Estados Unidos para testaferros y familiares de testaferros, o sea, mejor noticia imposible. Pues la duda será que se podrá ver qué pasa por debajo, qué sorpresas podemos tener en los próximos días. Excelente. Muy bien, claro que sí. Todo eso está ocurriendo. Todo está ocurriendo. Aquí tenemos al arcano mayor número 5, el hierofante, la energía del papa, la energía del siervo, sí señor, energía del siervo, energía de orgullo y liderazgo, de delicadeza y diplomacia. Aquí mismo la justicia de este ser, la inteligencia, la sabiduría, el saber hacer las cosas, el saber respetar, está abriendo muchos caminos más que cualquier espada, por así decirlo. Aquí hay una confirmación con este arcano mayor de sabiduría, de saber hacer las cosas, en las próximas horas nos vamos a estar enterando, esto va a ser rápido porque es un arcano mayor que irrumpe así, y la pregunta es muy pertinente en este caso. Así que vamos a estarnos enterando no solo de las consecuencias que ya esta gente está teniendo por todos sus actos, que eso ya es justicia, eso ya es por justicia, sino de otro tipo de sanciones, cosas que van a venir sumando aún más, que se van a estar destapando, aún más potentes, sí señor. Cosas que habían estado tapadas debajo de una alfombra, cada vez se destapa más, que pensaron que nunca iban a ser descubiertas. Aquí tenemos nuestro hierofante que nos está hablando, nuestro arcano mayor número 5, que nos está hablando de que con diplomacia, con buena lid y con la determinación y el saber hacer las cosas, se puede llegar muy lejos. Se pueden mover montañas, se puede unir el cielo con las aguas. Aquí nos están diciendo que no solamente hay un buen hacer, hay un buen ejecutar, hay un buen trabajo, sino que hay mucho respeto de por medio. Un respeto que podría yo estar diciendo, podría yo estar interpretando en este momento, que poco en estos momentos de tanto tema político a nivel mundial, de confusión, esta manera de hacer las cosas tan estoica, tan elegante, tan apegada a la buena diplomacia, tan apegado al buen hacer, era prácticamente ya como que desconocido, como que ya no estaba visto, ¿no? Entonces esto es un retomar de las cosas bien hechas, del cómo hacer las cosas bien. Fíjate algo, y lo más increíble, que más llama la atención, es precisamente de dónde vienen, porque se esperaba otra cosa, y resulta que esto es una cátedra del buen hacer, del buen hablar, el buen respeto de los tiempos, del respetar tu casa. Esto está yo lo dije hace rato, esto está marcando y marcará una pauta muy importante a nivel de la diplomacia mundial. Aquí cosas que estaban tan ocultas debajo del tapete están saliendo, pero cada vez más a la luz. Mucha gente intenta ahora mismo hacerse como que no ha visto nada, como que no pasó nada, pero es imposible porque ya están sitiados, tienen los ojos en sus espaldas puestos. No puedes fingir, no puedes mentir, ya no puedes decir que, ups, no sabía, no, familiares de gente sancionada y más que van a venir, claro que sí. No pueden seguir fingiendo que no saben, hacerse el ciego, hacerse el loco, porque no se les va a creer en lo absoluto. Es más, ya hacia ellos también están viniendo consecuencias apegadas a la justicia, claro que sí. Aquí tenemos en este momento la fuerza y la fortaleza del saber decidir determinar lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo en el momento adecuado. Aquí este rey de espadas nos está hablando específicamente de ese momento justo en el que se van a hacer y se van a decir las cosas con toda la inteligencia, la sapiencia y el conocimiento de causa de las cosas. Aquí aquellos que hayan fingido hechos punibles, aquellos que hayan malversado fondos, mira, no tienes nada que decir, simplemente ya todo está. Ya hay un diagnóstico, te guste o no, por decir un diagnóstico, por decir una sentencia, por decir, ya poco o nada importa lo que tú digas, porque las pruebas son tan reales, ya todo indica lo que hay, que a ti no te guste eso no influye en nada. Tenemos aquí, fíjate que me vuelve a hacer otra vez esta energía tan bonita, unida de renacimiento, de renacer, de que ya es imposible no mirar. Esto es energía también de paz, de unión, de buena conversación, de buenos verbos, apertura de caminos, inicio de caminos hacia una paz.
gente trabajando, mucha gente con ganas de trabajar, mucha gente con ganas de dar, de aportar, de nutrir, gente con ganas de nutrir. Mucha gente con ganas de nutrir. Aquí tenemos el as de oro, nos está hablando de tener el conocimiento en las manos, las llaves para abrir las puertas que sean necesarias, llaves en mano para abrir las puertas que sean necesarias, caminos aperturados, caminos abiertos, luz en los caminos. Si mal no recuerdo, empecé la lectura diciendo eso, que se nos están abriendo los caminos, se está cortando la maleza, sí señor. Cuidado, por favor, cuidado con lo que escuchamos, lo vuelvo a repetir, cuidado con lo que escuchamos, a quién le hacemos casos, porque también se pueden estar dando situaciones en las que nos van a querer confundir, nos van a querer intentar confundir, van a intentar que nuestras energías fluctúen, que suban y bajen. No, señor, mantengámonos en alto. Ya recuerden que los que estamos obrando el milagro somos todos y cada uno de nosotros. Nuestros líderes han hecho un trabajo encomiable, un trabajo excelente, pero ellos solos no pueden. Ellos solos no pueden. Somos una masa crítica, somos un pueblo que se resiste a que lo tumben de rodillas, a que lo sigan tumbando de rodillas. Somos un pueblo grande, un pueblo lleno de amor, de luz, de conocimiento, de sabiduría. Nos permitimos escuchar nuestro ser interior y avanzar. Así que más unidos que nunca, porque vienen momentos en que nos van a querer confundir, claro que sí. Eso no es un secreto para nadie. No van a querer que recuperemos nuestras almas, no van a querer que recuperemos nuestros nortes. Ellos, eso es lo último que quieren que hagamos. Porque siempre, siempre han querido vernos sumisos de rodillas y mirando al suelo. Y va a ser que no, va a ser que levantamos la cabeza y miramos hacia el norte porque somos dignos de hacerlo y cada día más nuestra fuerza aumenta. Otra pregunta que haya. Las energías de este día 13 pues contestan muchas dudas que ha tenido la gente, pero podríamos, hay una duda anecdótica que podríamos consultar, que es el derrame de desquicio de Jorge Rodríguez, su inestabilidad emocional en público frente al mundo, con las relaciones con España. ¿Cómo quedarían las relaciones entre España y Venezuela? ¿Alguna consecuencia? Es como una duda anecdótica. Mira, esta gente, ya lo hemos dicho en este canal, están tan acorralados, tan aislados, cada vez más encerrados en su circulito pequeño. Ellos cada vez sienten más en sus cuellos el ronquido de ese tigre, de ese león, que esas fauces en su cuello. Ellos se saben perdidos, ya cada vez están más aislados, más cercados y lo saben, están enfermos, tienen problemas mentales, son iracundos, tienen estos brotes psicóticos de locura, pero que cada vez van a ir a mayor porque esos brotes vienen, ay papá, esos brotes vienen debido a que ellos cometen unos excesos muy fuertes, cometen excesos a nivel de sustancias, a nivel de sustancias, de medicaciones, mala alimentación, no pueden dormir, no pueden descansar, porque saben que lo que se les viene encima no solamente es una persona o alguien que les vaya a accionar en la espada, sino que saben también que es la juventud de un pueblo renacido, es la juventud, la frescura, es la luz de un pueblo renacido, un pueblo potente, fuerte. Ya el venezolano no es ese niño inocente al que le daban una gominola y iba corriendo detrás del payaso. No, señor, ya esta gente ha crecido, estos muchachos, estas muchachas han crecido, se han fortalecido, se han preparado, se han comido esto desde la cuna, desde el vientre de sus madres. Así que contra esto ellos saben que no van a poder. Y eso precisamente es lo que los hace estallar de esta manera. No es anecdótico, es algo que necesitamos ver y más que vamos a mirar. Y más que vamos a mirar. Mira, ese señor, arcano mayor de la fuerza. Arcano mayor de la fuerza. Esto a ellos no solamente les come el alma, porque alma no tienen, por supuesto que no tienen alma, les come lo poco que les queda de vida. Aquí, fíjate esto, aquí este oráculo, este tarot me gusta mucho porque este 7 de espadas nos habla del que te traiciona riéndose.
El que te traiciona descojonado de la risa porque sabe que está haciendo prácticamente como que un acto de, de benevolencia. Esta gente está siendo atacada directamente por las personas más cercanas a ellos, familiares, amistades, entre comillas, gente cercana, y se les descojonan en sus caras, se les ríen, se burlan de ellos, los humillan. Y más que va a seguir pasando porque ellos se los han ganado a pulso. Ellos no han hecho otra cosa que ganarse esta energía. La energía de traición, pero es una traición como que no me importa traicionarte, es más, me da mucha alegría traicionarte, me gusta hacerte daño porque tú has hecho mucho daño. Y si en el camino, pues, me puedo llevar algo, pues me lo llevo, porque así es esta gente con la que ellos se han vinculado, con la que ellos se rodean. Es potente, es fuerte lo que nos vamos a estar enterando en las próximas horas, van a ir saliendo cada vez más alimañas debajo de los tapetes. No solamente internamente en Venezuela, sino también a nivel internacional. Ya no saben dónde esconder sus porquerías, ya no saben dónde meter sus cositas, ya no tienen dónde y tampoco tienen quien se las cuide, porque prácticamente ya saben que están vistos y que no van a tener descanso alguno y que los van a ubicar. Estos primeros sancionados que han salido, claramente, por supuesto, es una lista bastante importante, pero vamos a multiplicar esa lista, porque ellos no están solos, ellos tienen amistades, familiares, tienen gente que se ha nutrido de de todos estos robos que han realizado, de todas estas malas, este mal manejo de la energía económica, de todas estas influencias oscuras. Así que esto va mucho más allá de, por supuesto que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Es suficiente, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Mi gente, yo estoy muy orgullosa, estoy muy agradecida, vuelvo a repetirlo, muy feliz. Me gustan muchísimo las energías que estamos manejando en este momento. Vamos a mantenernos en ellas, claro que sí. Vamos a mantenernos más unidos que nunca y enviándole todas las bendiciones, toda la fuerza, toda la luz que podamos a nuestros líderes y a nuestra gente que está presa, que está detenida, están privados de su libertad y en condiciones completamente infrahumanas. Vamos a enviarles luz, vamos a enviarles fuerza, poder, ángeles de protección para que esta agonía termine ya, para que no puedan pasar ni un segundo más en esto. Por favor, que las primeras cadenas que se rompan sean las que aprisionan a nuestros presos políticos, a nuestras mujeres que están presas, que están siendo maltratadas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Vamos a unirnos en oración, por favor, todos los días. Todos los días agradezcamos la luz que tenemos en nuestra casa que entra por las ventanas, agradezcamos el trozo de pan que podemos comernos, agradezcamos el poder abrazar a nuestras familias y el camino hermoso que viene. Vamos a hacer luz, todos y cada uno de nosotros. Un mensajito de nuestros ángeles, por favor, para nuestra gente. Avance sin temor. Wow, oración. Gracias por caminar cerca de mí en cada etapa del camino, por cogerme la mano, por infundirme valentía y confianza, por conducir mis pensamientos y actos hacia el amor y el verdadero objetivo de mi vida. Mensaje pertinente, gracias, Arcángel Miguel. Sé que estás con nosotros, claro que sí. Podemos sentir tu maravillosa energía de protección y esa espada que ya está blandida. Venezuela, te quiero mucho y lo sabes. Bendiciones, oración y hasta la próxima. Te quiero mucho.